Hola, continuamos con nuestras clases de interacción gravitatoria. En este vídeo vamos a plantearnos la siguiente pregunta. Y es que, si nos damos cuenta, siempre que hablamos tanto de la fuerza gravitatoria como del campo gravitatorio, decimos que nos vamos a limitar al caso de masas puntuales. No vamos a estudiar masas que tengan un volumen. El estudio del campo gravitatorio producido por masas que tienen un volumen o la fuerza gravitatoria es bastante más complejo y requiere el uso de integrales. Pero bueno, si nos limitamos únicamente al estudio de masas puntuales, podremos trabajar con planetas, estrellas y satélites, o la aproximación que nosotros podemos hacer sin el uso de integrales es demasiado burda. Pues bien, podemos ver que esa aproximación es muy buena, es decir, el considerar los planetas, las estrellas y los satélites masas puntuales es una aproximación bastante buena, y para ello vamos a hacer un análisis de los campos gravitatorios que se producen en cuerpos esféricos, pues porque tanto los planetas como las estrellas podemos suponer que son cuerpos esféricos. En primer lugar, vamos a pensar no en una esfera como tal, sino en el campo, vamos a escribirlo de otra forma, G en el exterior de dos puntos. En primer lugar, vamos a estudiar una corteza esférica, es decir, una esfera que está hueca. Nos puede parecer extraño, pero bueno, sería como pensar en un planeta que únicamente, digamos, qué interacción o qué campo gravitatorio provoca o genera la superficie únicamente del planeta. Bien, si nosotros dibujamos una esfera, vamos a colocar un sistema de referencia que pase por el centro de la esfera. Muy bien, y vamos a suponer que queremos calcular el valor del campo producido en este punto P. En este punto P de aquí. Pues bien, ¿cómo lo podemos estudiar? Pues podemos suponer, este sería el centro de la esfera, podemos suponer que la esfera nosotros la dividimos en pequeñas secciones de corteza. Es decir, por ejemplo, una sección de la corteza que fuera así, y podríamos hacer divisiones en este sentido, ¿no? E ir estudiando cada una de las diferentes divisiones. Nos vamos a centrar en esta división de aquí, que evidentemente envuelve toda la corteza. Es decir, esta es la zona que vemos, la otra zona de la esfera por detrás también la envuelve. Si pensamos en el campo gravitatorio que provoca esa parte, solo esa parte de la corteza esférica, pues lo podemos analizar del siguiente modo, igual que hemos hecho con los casos anteriores. Unimos los centros, porque el campo gravitatorio es un campo radial, y tenemos que unir los centros de P con ese punto, y vamos a poner otro punto característico que va a ser el otro extremo. Podríamos coger todos los puntos de esta franja de la corteza e ir dibujando las distintas radiovectores, es decir, las distancias que unen el punto P con esos puntos de la corteza, del trozo de la corteza. Entonces aquí aparece el vector campo atractivo debido a ese punto y aquí debido a ese punto. Como son elementos puntuales, la corteza entendemos que es igual por todos lados, es lógico pensar que el vector campo producido
por ese punto de la corteza va a ser el mismo que el que produce ese otro punto. Y si dibujáramos otros puntos intermedios, pues irían en líneas rectas puntos. Si os dais cuenta, hemos dibujado no G, sino que hemos puesto DG como un diferencial de G. Pues en física, cuando queremos estudiar elementos muy pequeños, ya sea de una longitud, de una masa, de un campo, se suele hablar de elementos diferenciales, trozos muy pequeños. En este caso, de la corteza, un punto de la corteza provoca un campo, pero es diferencial, es muy pequeño comparado con el campo completo de la corteza, y por eso se escribe así, diferencial de G. Si nosotros descomponemos estos diferenciales de campo, vemos que tanto en el de arriba como en el de abajo tiene una descomposición en el eje X y una descomposición en el eje Y. Estaría G de GI y aquí estaría el otro diferencial de GI. No cuesta mucho trabajo darse cuenta de que las componentes horizontales de los dos diferenciales de G se superponen, se suman. Sin embargo, las componentes I se contrarrestan, se restan, porque tienen sentidos opuestos. Y como hemos supuesto que el campo producido por todo punto de la corteza es el mismo, las componentes van a ser del mismo valor en módulo. Luego, si hiciéramos ese mismo punto, cogiéramos cualquier otro punto de la corteza o cogiéramos otro tramo, otra franja de la corteza esférica, veríamos el mismo resultado. Por lo tanto, podemos concluir que el campo gravitatorio producido por una corteza esférica en un punto P sería este que hemos visto en azul, que es lo mismo que si hubiésemos considerado la corteza como un único punto, el centro de la corteza, y hubiésemos unido los dos puntos P y el centro de la corteza y hubiésemos colocado ahí nuestro vector campo. Así vemos que en el caso de una corteza esférica, la superficie, únicamente considerando solo la superficie de un planeta, también es lícito, la aproximación es buena si consideramos el planeta una masa puntual, ¿vale? Para calcular el campo. Lo mismo ocurre si pensamos en una esfera sólida. Lo podría ser, por ejemplo, la Tierra. ¿Por qué? Porque si consideramos esta misma analogía, este mismo análisis que hemos hecho para la corteza esférica, que evidentemente es más sencillo que para una esfera sólida completa, podemos pensar que esa esfera se puede dividir hasta en infinitas cortezas y en infinitas, a su vez cada corteza se puede dividir en infinitas franjas. Es decir, dada una esfera, sólida, yo puedo generar desde el centro de esa esfera una corteza muy pequeña que sea circunscrita por otra corteza más grande, por otra más grande y así sucesivamente hasta llegar a la corteza última que sería el exterior de la esfera. Tendríamos una multitud, infinitas cortezas y a su vez cada corteza podríamos estudiar el campo gravitatorio producido por cada una de esas cortezas circunscritas siguiendo el estudio de las franjas que hemos hecho. Y llegaríamos exactamente a la misma conclusión. Que el campo gravitatorio producido por una esfera sólida en el exterior de esa esfera es lo mismo que considerar la esfera una masa puntual. Si cogemos un punto P, podemos demostrar que el campo gravitatorio seguiría esta dirección y sentido. Entonces podemos decir que en ambos casos
podemos aproximar a masas puntuales, sin miedo. Fijaos que esto es muy común en física. Hemos empezado con un ejemplo que a priori no encontramos en la naturaleza, como es el hecho de una corteza esférica. Los planetas no están huecos por dentro. Sin embargo, el análisis sencillo de una corteza nos permite extrapolar y hacer una inducción al estudio de una esfera sólida, como un número infinito de cortezas circunscritas. ¿Vale? Luego, la aproximación de un planeta a masas puntuales es más que loable. Ya que estamos haciendo el estudio de campos gravitatorios producidos por cuerpos esféricos, podría ser interesante pensar qué pasa cuando nosotros pensamos en el campo gravitatorio no desde el exterior, es decir, fuera de esos campos, de esos cuerpos esféricos, sino en el interior. G en el interior de la misma corteza. Pues se puede demostrar que el campo gravitatorio producido por una corteza esférica en su interior es nulo, es cero. ¿Vale? Porque en cualquier punto, si se hace un análisis del flujo del campo gravitatorio a través de la integral de flujo, se puede demostrar que el campo gravitatorio es cero en el interior. Luego aquí G es igual a 0 en el interior. De tal forma que si nosotros hiciéramos un esquema, un pequeño esquema de una masa, tenemos la esfera en el centro de nuestro sistema de referencia, aquí estaría, esta sería la distancia, y el campo gravitatorio pues sería tal que así, 0 en toda la, aquí estaríamos representando G, sería 0 dentro de toda la corteza. Aquí habría una discontinuidad y desde fuera de la corteza en adelante pues sabemos que se disminuye con 1 al cuadrado de la distancia. G sería Gm partido por R al cuadrado, el módulo. Luego en el infinito G valdría 0 y conforme se aproxima a la superficie de la corteza aumentaría, pero en el momento en el que una masa puntual la colocáramos dentro de la corteza, el campo en el interior sería 0. ¿Vale? Si en vez de una corteza esférica pensamos en una esfera sólida, la situación se complica bastante, porque ya no es lo mismo estudiar una zona hueca, vacía, como es el de una corteza, como el de una esfera sólida. Pues en el interior de la esfera hay masa. Podemos suponer densidad uniforme. Es decir, que me da igual el trozo que yo coja de la esfera, el cacho que yo coja, ya sea de la zona exterior o de la zona interior del mismo centro, siempre va a tener la misma densidad, una densidad uniforme. ¿Vale? En ese sentido, podemos estudiar el campo gravitatorio en un punto P en el interior de la esfera. Por comodidad no voy a dibujar la esfera como he hecho antes, sino que voy a dibujar una proyección como si fuera una circunferencia. ¿Vale? Y lo que a mí me interesa es ver el campo gravitatorio de un punto P, digamos,
un punto P tal que este, ¿vale? En el interior de la esfera. Evidentemente, como hemos visto en la corteza esférica, una masa dentro de la corteza, la masa no genera interacción, el campo es cero. Entonces, si analizamos la esfera sólida, si cogemos un punto P, como este que hemos seleccionado, únicamente habrá interacción gravitatoria, atracción, debido a la masa roja, es decir, a la parte que está de la esfera que está, digamos, más hacia el centro de la masa total de la esfera. A esto le vamos a llamar en rojo M' y la masa total de la esfera es M en negro. Entonces, como consideramos una densidad uniforme, la densidad, lo podemos poner D, la densidad en masa partido por volumen, entonces la densidad de la esfera completa es M partido por 4/3 de pi por el radio de la esfera al cubo. Si lo hacemos de la masa roja, el trozo de esfera sería R' al cubo, ¿vale? Como la densidad es uniforme, D tiene que ser igual a D, la roja y la negra. Entonces se puede ver que hay una relación igualando las dos expresiones estas de aquí. Se puede demostrar que M' es igual a M partido por R al cubo, el radio completo de la esfera, y esto hay que multiplicarlo por R' al cubo, siendo este R' el radio rojo, ¿vale? Si eso lo podemos poner en rojo por comodidad. Bien, con esta igualdad, esta relación entre la masa pequeña del interior de la esfera y la masa, o esa parte del interior de la esfera y la masa grande de la esfera completa, si nosotros queremos calcular el valor de G en P, vamos a tener G M' partido por R' al cuadrado, y haciendo las sustituciones pertinentes vamos a llegar a que G en P depende de la masa completa de la esfera, del radio de la esfera al cuadrado, pero además hay una multiplicación aquí, un factor más, el radio pequeño partido de nuevo por el radio de la esfera, ¿vale? Por lo tanto vemos que el campo gravitatorio en ese punto P depende de la masa completa de la esfera, de la distancia partido por la distancia al cuadrado del radio de la esfera, pero además este factor, que es el trocito, el radio de esfera que está, digamos, en el interior, más al interior que P, partido por el radio de nuevo de la esfera. Esto de aquí nos dice que el campo gravitatorio, si nosotros no miramos este nuevo factor que aparece aquí, vemos que el campo gravitatorio decrece como 1 partido R cuadrado con la distancia, pero al tener un factor R' partido por R, que si nos damos cuenta R' será igual a R cuando P se encuentre justo en la superficie de la Tierra, luego este factor solamente influye en el interior de la esfera, vemos que el campo gravitatorio depende linealmente, porque aparece como factor, de R', es decir, de ese radio que nosotros cojamos desde el centro hasta P. De forma que si hiciéramos la representación gráfica, igual que hemos hecho antes con la corteza esférica en el interior, tendríamos el siguiente resultado. Ahí está la esfera. Nosotros representamos en el eje Y y en el eje X la distancia.
y al depender linealmente del radio R', el campo sería de esta forma en línea recta. Ahora es que no lo he dibujado muy bien. Sería en línea recta y luego después decaería como R². De tal forma que el campo rotatorio va aumentando linealmente hasta que R' es igual a R, y en el momento en que R' es igual a R, el campo empieza a decrecer con la distancia. ¿Vale? Vemos las cuatro opciones: G en el exterior, G en el interior de una corteza y de una esfera. Podemos ver que en el caso de la esfera sólida, como nosotros no vamos a estudiar el campo gravitatorio, objetos en el interior de la Tierra, sino que siempre van a ser planetas, estrellas, objetos que nosotros vamos a tener orbitando alrededor de la Tierra, en realidad este ejemplo de la esfera sólida pues se escapa de nuestro interés, pero creo que es un buen ejemplo con la condición de densidad uniforme para ver cómo el campo gravitatorio varía en una superficie, en un volumen de masa, ¿no? Que digamos que eso no lo vamos a ver nunca, siempre nos vamos a centrar en masas puntuales. Me parece un ejemplo muy interesante. Para terminar, voy a indicar aquí estaría R' y esto sería R, ¿vale? Por si acaso alguien tiene alguna duda, exactamente aquí coincide R' y R. Bueno, hasta aquí el ejemplo de campos gravitatorios producidos por cuerpos esféricos. Y vemos que, como conclusión, considerar los cuerpos esféricos como masas puntuales, es decir, masas, planetas y estrellas, es totalmente loable y la aproximación es correcta.